Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de A Contramano, a través de Ecuador TV, Televisión Pública. Agradecemos su sintonía a este programa y para esta noche hemos preparado dos temas. El uno que tiene que ver con el segmento, como ustedes ya conocen, de carácter analítico en cuanto a medios de comunicación, y el otro que tiene que ver con los temas políticos electorales. Contamos para ello con la presencia de distinguidos invitados. Agradecemos también sus comentarios y sugerencias hechas a través de Twitter, H. Reyes Aguinaga, y les vamos a mostrar a continuación e inmediatamente un producto audiovisual que hemos preparado con nuestro equipo de producción. Vamos, Antonio, vamos, vamos. Vamos, Manchester. Vamos a ganar, a ganar. Vamos, vamos, Antonio. Vamos, Manchester. What a ball from Michael Carrick. It's a great. Mejor escuchemos qué es lo que dicen los comentaristas deportivos. Mira quién habla sobre la aventura extramatrimonial de Antonio Valencia. Creo que se le comprobó ya. No, porque no hay cámaras que hayan grabado el coito. Me voy. Aquí. Buenos días, señor. Buenos días, jefe. ¿A dónde le sirvo? Vamos al centro, por favor. Tú eres un chico refinado. ¿Tú te enamoraste del sexo de alguna mujer? ¿Se ha oído esta radio, vea, jefecito? Escúchele, verá. Son un goce, verá. De todo le mete a la esposa. La pregunta es concreta. ¿Te has enamorado del sexo de una mujer? ¿Te has engrupido? ¿Te han calzoneado? ¿Te han embrujado? ¿Sí o no? No. Por este tipo de comentarios en los programas Hablando Jugadas y también Mira quién habla de Radio Redonda FM 96.9, la Superintendencia de Comunicación ha sancionado a este medio radial por 14 veces. ¿14 veces? Sí, jefe, 14 veces. Hablar la verdad, hablar de amantes, hablar de escapes, hablar de relaciones. ¿Qué pasará, vea, ese relajo ahí, vea, jefe? Pare, jefe, aguánteme un ratito ya. Me espera un ratito, sí. Espero, verá, que el taxímetro sigue corriendo, verá. Sí, aguánteme un rato. Así los trabajadores de Radio La Redonda rechazaron este nuevo proceso que les inició la Supercom por irrespetar una vez más la Ley Orgánica de Comunicación. No buscamos protagonismo, notoriedad, vitrina. Varias personas que escuchan la radio llegaron a este lugar para acompañarlos. Vamos a tomarles una fotito. Ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, bomberiles, penitenciarias, eclesiásticas, niluncarros.com, el negocio como debe de ser. Y aprovechando esta pausa, averigüemos qué dicen los comunicadores de Radio Fútbol sobre el tema. Con nosotros no hay libertad de expresión, porque es un juego de subjetividades. El Consejo de Sabios de la Supercom, este Sanedrín criollo, decide qué se debe decir y qué no se debe decir. Le pongo un ejemplo. ¿A usted le parece que es inmoral decir en el micrófono, amo a mi moza? Con tanta multa y reincidencia, esta radio ha tenido que pagar más de $39.000 por infringir la ley. ¿Qué lugar de la Constitución dice que usted no puede amar a su amante, a su moza, a su aventura extramarital? ¿En dónde está escrito eso? En la Ley de Comunicación no está escrito. Si usted me encuentra eso, yo me retiro de la comunicación deportiva. Lo cierto es que la Supercom no solo ha sancionado a este medio por infringir la franja horaria. Teleamazonas, Canal 1, RTS, Canela TV, Radio Atalaya, Cobertura Vox, Planeta Sport y, en fin, más de 30 medios de comunicación también han sido sancionados por este motivo. Pero ellos han acatado la sanción.
Gracias, amigo. Ya, mi jefe. Ya. ¿Qué ha pasado, vea? ¿Qué es el Un relajo ahí? relajazo ahí. Justo han estado los de su radio. ¿Ah, sí, la que escuchamos? Sí. ¿Qué ha pasado? Los 4 han estado ahí. ¿Y quiénes son los de la radio? No sabrá quiénes son. No, ¿cuáles son los 4? Dice, ¿quiénes son? Son 4, era. Es Luis Valdión, Aurelio Dávila, Enrique Vivanco y Jerónimo Meneses. Ellos son los 4 que participan en la Radio La Redonda. Ah, vea, no, yo solo les oigo, pero no he sabido quiénes son, ¿verdad? Sí, pero ¿sabe qué? Mejor pongan en la radio pública. ¿Pública? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué dial es? 105.3. Vámonos. Ecuador en movimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, gracias. Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa está en la radio pública, oiga. Los criterios de la superintendencia. Vamos para allá, no sea malito, a todos los jefe. ecuatorianos. ¿Radio pública? Sí, a la radio pública. De adquirir los favores sexuales de una mujer. ¿Y qué dice el superintendente de Comunicación sobre esta última sanción a Radio Fútbol La Redonda? Se aplicó el artículo 65, poniéndose en evidencia que el vocabulario que se utiliza en ese espacio no va acorde con la franja. A $3.600 por sanción, van más de 40.000. Y seguirán si continúan en esa política de violar la ley de comunicación. Que tiene que adecuar su vocabulario a la franja horaria en la cual está el programa. ¿Cómo le fue, superintendente? Todo bien, todo bien. Gracias. Siempre es un placer venir a la casa de uno. ¿Entendemos con claridad los periodistas y medios de comunicación los límites de la libertad de expresión? ¿Son necesarias las franjas de programación en los medios de comunicación para proteger a la ciudadanía ante mensajes e informaciones de distinta índole? ¿O somos los periodistas y los medios quienes debemos controlar nuestro lenguaje frente a las audiencias? ¿Hay un abuso en la aplicación de la normativa vigente por parte de la autoridad? ¿O acaso un desacato explícito por parte de ciertos comunicadores frente a la ley? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha. Y para tratar este tema, inmediatamente presento a nuestros invitados. A mi derecha, el doctor Romer Jurado, él es consultor y es docente también universitario en temas vinculados con la comunicación y los derechos humanos. A mi izquierda, el doctor César Ulloa, él es doctor en ciencias sociales, analista político y también docente de varias universidades acá en Quito. Empecemos, Rommel, quizá con la cosa más general. ¿Es necesario una regulación externa a la comunicación? ¿Es necesario regular los contenidos? Ha sido un tema de discusión y polémica estos últimos años. Mira, conceptualmente creo que no hay ningún lugar de la vida social, de la convivencia ciudadana, que pueda vivir al margen de cierta regulación. La regulación pone los límites para que la convivencia sea posible, para que los ciudadanos con más poder no abusen de los ciudadanos con menos poder, para que los poderes organizados económica, política, socialmente, mediáticamente, no estén por encima de las personas comunes. Entonces, claro, es necesario, supremamente necesario, que la comunicación tenga unos marcos regulatorios que permita articular la comunicación para fines ciudadanos compatibles con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la convivencia civilizada. Pero aquí cabe la pregunta, Rommel, ¿dónde está la línea que separa una necesaria regulación de lo que significa una posible o potencial afectación a la libertad de expresión? Mira, yo creo que en el artículo 71 de la Ley de Comunicación se establecen los límites. ¿Para qué es la regulación? En primer lugar, para promover y para respetar los derechos humanos. Es lo primero que dice el artículo 71 de la Ley de Comunicación. Lo segundo que dice es para que la Constitución tenga vigencia. Hay que promover el respeto a la Constitución y el respeto a las órdenes de autoridades competentes legítimamente establecidas. Es respetar el Estado de Derecho. Y luego, para convivir en paz. No podemos vivirnos peleando, no puede ser que nuestra cultura comunicacional nos lleve a la confrontación, a la descalificación y a la pelea. Pero sobre todo, también para investigar cualquier acto de corrupción o de abuso de los poderes públicos. Gracias, Rommel. César, inmediatamente paso contigo. La misma pregunta. La ley de comunicación, es decir, el marco regulatorio, ¿es necesario en el Ecuador frente a ciertos abusos o no?
yo me voy a referir a los resultados del 6º informe periódico que el Comité de Derechos Humanos, en revisión del cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recomendó al Ecuador. Y respecto de las recomendaciones que hace al Ecuador, se fijan dos cosas que a mi modo de ver son bastante importantes en cuanto a la implementación de esta ley, la Ley Orgánica de Comunicación, y cómo, ¿no es cierto?, el gobierno está pensando la comunicación a partir de este postulado que habla que la comunicación es un derecho. Y a mí me preocupa dos cosas. La primera es que los mismos organismos de comités de derechos humanos advierten, ¿no es cierto?, que en la ley hay una serie de cosas que habría que revisar. No dicen los organismos que hay que eliminar la ley. Lo que dicen los organismos es que hay que revisar algunos aspectos que no son claros, como por ejemplo, aquello que se habla del interés público. ¿Qué es el interés público? ¿Quién habla del interés público? ¿A quién beneficia esa información que se declara como interés público? Y otra cosa que tampoco está clara dentro de una serie de observaciones que hacen los comités internacionales de derechos humanos está aquello que se conoce como linchamiento mediático. ¿A qué me voy yo con este tipo de cosas? Quiero yo decir que es importante que exista una regulación, como ya lo ha mencionado Rommel, pero a mí me parece que las leyes de regulación no son perfectas, son perfectibles, y a mí me parece que hay un periodo en la cual nosotros hemos observado que hay cosas que habría que revisar de la ley. Porque a mí se me ocurre, ¿no es cierto?, que en este sentido de proporcionalidad de la libertad y proporcionalidad en el uso del poder, me da la impresión que los ciudadanos no tienen el mismo acceso ni las mismas libertades que quienes ejercen, por ejemplo, la función pública, más allá de que sean del oficialismo o que sean por elección popular de la oposición. De acuerdo. Entonces yo creo que aquí la discusión está, como tú lo habías mencionado, hasta dónde llegan las libertades, y esas libertades en un marco regulatorio que tendría que revisarse en pro, ¿no es cierto?, de una convivencia ciudadana más pacífica. César, en el caso, ya para entrar en materia, en el caso que estamos presentando precisamente en el producto, hay una aplicación de la ley de, digamos, supuestas infracciones a varios artículos, artículo 10, artículo 65. ¿Cómo ves tú este caso en particular? A ver, a mí me preocupa una cosa en el tema del diseño de la ley y en cuanto a la aplicación de la ley. Porque, claro, la sanción se circunscribe al criterio de una franja horaria. Y lo que a mí siempre me genera duda es si verdaderamente en esa franja horaria están siendo afectados las personas que aparentemente la sanción dice que se vulnera. Entonces yo digo, a ver, en la franja horaria que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no es cierto?, que es una franja horaria para todo tipo de público. Familiar, la pregunta es, y a las 6, 7, 8 de la mañana están escuchando los niños la radio y este tipo de radios. Se supone que en un estado donde hay progresividad de derechos sociales y económicos, entonces los niños están en las escuelas, por otra parte. Entonces, el tema del análisis de la franja no se compadece con la evidencia empírica, porque nosotros podremos determinar que el público que escucha determinada programación en esa franja no corresponde con la sanción. Eso no quiere decir que estoy a favor de que se esté lesionando los derechos de algunos segmentos. Pero por otra parte, también a mí me preocupa, ¿no es cierto?, que un Estado que opte por la sanción reiterativa en un caso de ciertas prácticas en las cuales podemos estar o no de acuerdo, termine, ¿no es cierto?, generando un Estado conventual. ¿Y qué quiero decir conventual? Conventual quiere decir un Estado donde cualquiera se ruborice por cualquier cosa. Y hablo esto porque si uno miraría, por ejemplo, la programación de las radios argentinas, uruguayas, chilenas, entonces todas esas radios argentinas y uruguayas tendrían que estar clausuradas. Dentro de este causal. Tendrían que todas estar clausuradas, y por lo tanto no habría tampoco periodismo en radios donde entienden el periodismo desde otras características. Gracias, César. Discúlpame, para poder precisar también, Estado conventual, quizá Estado inquisidor, han sido varios de los calificativos que a veces se ha hecho. ¿Hay una dimensión moral en la sanción jurídica, por ejemplo, del caso que acabamos de ver, Rommel? Mira, todo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil incluso, expresa una concepción moral de la sociedad. Dice qué es correcto y qué no es correcto. Robar no es correcto. Ahí tienes derecho civil, tienes derecho penal y tienes derecho mercantil. Cuando el derecho, es decir, la moral pública de la modernidad que expresa los derechos humanos, decide tener una convención sobre derechos del niño,
los niñas y adolescentes y proteger a esos niños, niñas y adolescentes. Y cuando el país decide tener un código de la niñez y la adolescencia y proteger a esos niños, niñas y adolescentes de contenidos comunicacionales que puedan ser lesivos a su desarrollo, es decir, conocer ideas a través de los medios de comunicación que el desarrollo de los niños no puede comprender plenamente, no puede comprender integralmente y se distorsionan en ellos ideas como, por ejemplo, el valor de las personas, el valor de las mujeres, el valor de la sexualidad sana, la libertad de optar. Disculpa, pero César, por ejemplo, planteaba que no existe evidencia empírica de que estén siendo afectados de sus derechos. ¿Hay acaso un estudio desde la recepción, desde el público, desde las audiencias, de que efectivamente hay este proceso de afectación a sus derechos? Mira, la verdad es que yo no conozco de un estudio, pero creo que cualquier niño que sea expuesto entre los 4, 8, 12 años, que sea expuesto a ideas de bisexualidad, de consumo de drogas irresponsable, de que la vida es buena porque consumes alcohol y de que es válido tener amantes y de cosificación de las mujeres y de uso y explotación de las mujeres, empieza a perder, a distorsionar sus ideas sobre estos problemas y sobre estas personas. De eso es de lo que hay que protegerles, es decir, vamos a ver, no es que no puede oír hablar de sexo ni de infidelidad, pero puede hacerlo en un contexto que le ayude a formarse unas ideas positivas, no es positivas, unas ideas que puedan manejar esta conflictividad, que ayuden a manejar esta conflictividad de una manera racional y civilizada, no de una manera transgresora de los derechos de los demás. De acuerdo, gracias Rommel. Vamos concluyendo este segmento. Una pregunta muy puntual, César. En el caso que presentamos acá en este programa, ¿te parece correcta la sanción y, digamos, las sanciones que se ha dado precisamente a este equipo de periodistas deportivos? A ver, yo creo que la gente tiene que tener la plena posibilidad de escoger lo que escucha. Y creo que la respuesta es bastante contundente en este sentido. ¿Por qué razón? Porque si uno mira, ¿no es cierto?, con bastante cautela y detenimiento, las motivaciones que hacen que le inviten, ¿no es cierto?, a la Supercom a sancionar, no solo a la Redonda, sino a los otros. Entonces me parece que hay una carga muy subjetiva. ¿Y por qué digo subjetiva? Porque hay estudios donde se demuestra con bastante claridad y precisión que el sujeto reproduce las prácticas sociales influidas por su entorno más inmediato. Es decir, el niño tiene la capacidad de discernir entre un videojuego de violencia que la violencia que ocurre en su hogar. Por lo tanto, a mí me parece que se derriba esta idea de que el niño reproduce las prácticas de lo que mira si no se corresponde con su realidad. Entonces, a mí me parece que aquí hay poca evidencia empírica y más bien se están haciendo una serie de prácticas que siguen indudablemente un proceso regulatorio de carácter jurídico, pero que no se compadece con ninguna investigación. Con ninguna investigación. Gracias. Para finalizar, Rommel, contigo, muy sucintamente, ¿estás de acuerdo con la sanción imputada? ¿Estás de acuerdo con esta acumulación de sanciones? ¿No haría falta quizás llegar a una negociación con los medios, con los periodistas, para evitar esta retahíla, digamos, de procesos administrativos? Mira, voy a parangonar esto con la violación a los derechos de las mujeres, hecha de forma verbal o hecha de forma física. Quien lo hace reiteradamente, lo que hace es manifestar un desprecio cada vez mayor por el bien jurídico protegido, la libertad y la integridad de las mujeres. Quien viola los derechos de los niños a través de contenidos puestos en franja horaria a los que ellos tienen acceso de manera reiterada, debe recibir una reiterada reacción de parte de las autoridades públicas. Yo no sé si son o no correctas las decisiones de la Supercom. Lo que sí sé es que en este Estado de Derecho, este controlador administrativo puede imponer una sanción administrativa y esa sanción administrativa puede ser impugnada ante el contencioso administrativo. Si el resultado de esa impugnación no favorece a los periodistas, pueden volver a presentar un recurso ante la Corte Provincial. Si tampoco les favorece ese recurso, pueden presentar un recurso ante la Corte Nacional y también pueden activar mecanismos constitucionales de protección. Con lo que quiero decir es solo una decisión administrativa impugnable. Hay dos opciones frente a una decisión de este tipo, o aceptarla o impugnarla. El 99% de los sancionados
la han aceptado, han entendido que transgredieron la norma, no lo vuelven a hacer. Estas personas insisten en transgredir la norma porque creen que su moral, su punto de vista o su derecho a la libertad de expresión es más importante que el derecho de los niños y reiteran en las infracciones. Muchas gracias, Rommel. Bueno, hemos visto ya estas dos posiciones, estos dos comentarios respecto a lo que ha sido precisamente este episodio, este caso que hemos mostrado y sobre el cual hemos reflexionado. Inmediatamente pasamos al corte para seguir con nuestro programa.